Hoy vamos a hablar de Tom Morello, el guitarrista que convirtió el rock en bandera política, pero que hace activismo desde una comodidad garantizada por el mismo mundo capitalista que dice combatir. Desde ese privilegio, Morello no solo predica rebeldía, sino que romantiza y blanquea movimientos extremistas que, lejos de liberar a nadie, convirtieron la vida de poblaciones enteras en una auténtica pesadilla. Grupos que no lucharon contra el poder, sino que asesinaron campesinos humildes, maestros, madres y padres con hijos pequeños, familias enteras, y a todo aquel que se atreviera a decir no a su llamada revolución. Porque cuando la ideología se impone con balas y violencia extrema, ya no estamos hablando de justicia social, sino de terror disfrazado de causa. En julio de 1984, Abimael Guzmán, el terrorista Abimael Guzmán, le ordenó al terrorista Víctor Quispe Palomino, alias Camarada José, que escarmentara a los pobladores de la provincia de Sucre, en Ayacucho. Ellos habían firmado una alianza entre dirigentes de una veintena de caseríos y se habían puesto de acuerdo para hacerle frente a Sendero Luminoso y a su tremenda crueldad. Iracundo, frente a este atrevimiento, Abimael Guzmán le ordenó a Víctor Quispe Palomino, al camarada José, que acabara con el revisionismo. Obedeció. Y el 16 de julio de 1984, encabezando una gavilla de 30 senderistas, entró a la provincia de Sucre, vestido, disfrazado de policía, a bordo de un ómnibus interprovincial que había secuestrado. En el camino, ejecutó la peor masacre que haya realizado Sendero Luminoso en nuestro país. Asesinó a tiros, a pedradas, con hachas, con machetes, con cuchillo, a 108 campesinos en una sola incursión. Campesinos, autoridades de la serranía ayacuchana. Los que más sufrieron fueron los habitantes del poblado de Soras. Para millones de personas, Tom Morello no es solo un guitarrista, es un símbolo del rock consciente, del artista comprometido, del rebelde que supuestamente se enfrenta al poder y dice lo que otros no se atreven. Con Rage Against the Machine construyó una imagen muy clara, música agresiva, discursos incendiarios y una crítica constante al capitalismo y al sistema, lo que para muchos jóvenes es suficiente para asumir que automáticamente está del lado correcto de la historia. A Morello no se le discute, se le aplaude, no se le cuestiona, se le idolatra, como si la rabia en una canción sustituyera al análisis y gritar consignas fuera sinónimo de tener razón. Así se crea un blindaje muy peligroso, donde criticarlo parece un sacrilegio y donde la rebeldía se convierte en una virtud incuestionable, aun cuando esa rebeldía se predica desde escenarios millonarios, con fama, dinero y protección total del mismo sistema que se dice combatir. El problema es que en esa narrativa la revolución siempre es estética, limpia y heroica, nunca trágica ni manchada de sangre. Y los seguidores, muchos de ellos jóvenes que no vivieron guerras internas ni violencia ideológica real, reciben una historia recortada, convertida en consigna y pose, sin contacto alguno con las víctimas reales de las ideas que aplauden. Por eso es fundamental entender algo desde el inicio. Tom Morello no es solo un músico, es un formador de conciencia política, y cuando esa conciencia se construye desde la comodidad, sin asumir las consecuencias reales de lo que se defiende, el problema deja de ser artístico y pasa a ser profundamente moral. El punto es que esta rebeldía que se presenta como radical y peligrosa, en realidad para él no lo es en absoluto, porque no paga ningún costo real. Criticar al capitalismo mientras vendes millones de discos bajo grandes sellos, giras por el mundo con entradas carísimas, disfrutas de mansiones, fama y prestigio global, no es resistencia, es comodidad a la cual disfrazas de discurso. Tom Morello no vive perseguido, censurado ni marginado por el sistema que dice combatir, vive protegido por él, amplificado por él y enriquecido gracias a él. Y ahí aparece una contradicción que rara vez se señala. Es muy fácil declararse antisistema cuando el sistema te garantiza éxito, seguridad y aplausos, pero esa crítica pierde profundidad moral cuando se convierte en una marca personal, en un producto vendible, en un personaje que necesita la indignación permanente para seguir siendo relevante. En ese punto la rebeldía deja de ser una postura ética y se convierte en una puesta en escena, una actuación política sin riesgo, donde la furia se grita desde el escenario mientras otros, en otros países y otras realidades, sí pagaron con su vida las consecuencias reales de esas ideas. Es en este punto donde aparece una figura especialmente peligrosa, la izquierda de salón, esa que habla de revolución sin haber pisado nunca el barro, que glorifica la violencia ajena porque jamás tuvo que vivirla en carne propia.
intelectuales, artistas y celebridades del primer mundo que convierten conflictos reales en símbolos abstractos, en consignas bonitas, en gestos estéticos, sin asumir el peso humano de lo que defienden. Para ellos, la guerrilla es épica, la revolución es romántica y el terrorismo se diluye en palabras como resistencia o lucha popular, porque todo esto ocurre lejos, muy lejos de su casa, de su familia y de su seguridad. Desde esa distancia cómoda se justifica lo injustificable, se blanquea la violencia y se transforma el sufrimiento de pueblos enteros en narrativa política de consumo rápido. Y ahí está el verdadero problema, cuando figuras con millones de seguidores hablan con ligereza de movimientos armados, no solo opinan, educan, no solo provocan, influyen. Y esa influencia ejercida sin responsabilidad termina convirtiendo tragedias históricas en merchandising ideológico, donde las víctimas desaparecen y solo queda la pose revolucionaria, limpia, heroica y completamente desconectada de la realidad. Y la parte más dura es esta, porque cuando salimos del discurso cómodo y entramos en la historia real, el romanticismo se derrumba. Sendero Luminoso no fue una metáfora, no fue una consigna ni una rebeldía poética. Fue una organización terrorista maoísta que declaró la guerra no al sistema, sino al propio pueblo peruano. Su proyecto político se sostuvo en el miedo, en el asesinato sistemático y en la eliminación de cualquiera que no se sometiera a su dogma ideológico. Campesinos pobres fueron ejecutados por negarse a colaborar, maestros fueron asesinados por enseñar fuera de la línea revolucionaria, alcaldes, dirigentes comunales y sindicales fueron masacrados, madres y padres junto a sus hijos pequeños se convirtieron en víctimas de una violencia que jamás distinguió inocentes, volaron torres eléctricas, paralizaron pueblos enteros, sembraron terror en ciudades y zonas rurales y utilizaron la muerte como herramienta pedagógica. Más del 70% de sus víctimas fueron precisamente los sectores más humildes, aquellos a los que decían venir a liberar. Eso fue Sendero Luminoso, no una revolución frustrada, sino terrorismo explícito, ejercido con fanatismo y desprecio absoluto por la vida humana, una tragedia histórica que no admite estética, excusas ni relecturas románticas. Llegados a este punto, suele aparecer la excusa de siempre, que figuras como Tom Morello no conocen realmente estas historias, que hablan desde la distancia, que no saben lo que fue Sendero Luminoso. Pero ese argumento se cae solo, cuando tienes acceso ilimitado a información, asesores académicos y décadas de debate público. No saber deja de ser un accidente y pasa a ser una elección. Y cuando aún así se decide romantizar, justificar o minimizar movimientos que practicaron el terror sistemático, la discusión entre ignorancia y convicción se vuelve irrelevante. Para las víctimas no hay diferencia, el daño es el mismo, porque una cosa es criticar al poder y otra muy distinta es blanquear la violencia ideológica, especialmente cuando se hace desde una plataforma gigantesca que influye a millones. En ese punto, ya no hablamos de opinión personal, sino de responsabilidad moral, de lo que implica usar fama, prestigio y capital simbólico para ennoblecer causas que en la realidad destruyeron vidas enteras. El daño más profundo de todo esto no está en el artista, sino en lo que produce aguas abajo. Cuando jóvenes consumen esas narrativas sin contexto ni memoria, la violencia ideológica se banaliza y el terror se convierte en estética. La historia deja de ser tragedia y pasa a ser consigna, las víctimas desaparecen y solo queda el relato épico del luchador. Así se forma una generación que confunde rebeldía con postureo, conciencia política con eslóganes y crítica al poder con aplauso automático a cualquiera que se declare antisistema. No hay cadáveres en una canción, no hay pueblos arrasados en una camiseta, no hay madres llorando en un escenario. Y esa ausencia es peligrosa porque educa sin responsabilidad, enseña sin consecuencias y normaliza la idea de que la violencia es aceptable si se envuelve en una retórica correcta. Cuando la cultura popular hace eso, no informa, deshumaniza. Porque la verdadera rebeldía no consiste en repetir consignas ni en posar como antisistema desde un escenario cómodo, sino en pensar con honestidad y con memoria. Ser crítico no es justificar cualquier violencia que se declare revolucionaria, ni callar cuando un ídolo blanquee el terror ajeno. La rebeldía real es cuando te atreves a cuestionar incluso a quienes admiras, cuando entiendes que no toda causa que se grita fuerte es justa y que no toda estética revolucionaria es moral. Y por eso este video no es contra el rock, ni contra la música, ni contra la crítica al poder. Es contra la romantización de la barbarie, contra la comodidad ideológica y contra la desmemoria.
Porque cuando una revolución necesita borrar sus atrocidades para verse noble, no es liberación, es mentira. Y frente a esa mentira, pensar, de verdad pensar, sigue siendo el acto más antisistema que existe.